Hola queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Hoy comenzamos un tema nuevo, seguimos con literatura, pero vamos a abordar un tema nuevo. Y si bien les va a parecer que es muy distinto a lo que veníamos viendo, sin embargo no lo es. Ahora nos toca empezar con un capítulo muy importante de nuestra literatura argentina, y es la gauchesca, ¿sí? La gauchesca es un género muy particular porque no solamente nos muestra la vida del gaucho, ese habitante privilegiado, primitivo que tuvieron los campos argentinos, eh, con sus características culturales que nos representan. Cuando uno quiere hablar de identidad nacional, hay muchos elementos que nos identifican y bueno, uno de ellos es el gaucho, ¿sí? Eh, y yo les decía, este género a lo mejor les parece muy distinto a lo que veníamos leyendo, pero sin embargo no lo es porque el Martín Fierro presenta eh, las, los acontecimientos, todo lo que pasa en la sociedad, nos permite ver las injusticias sociales, nos permite ver la hipocresía, nos permite ver la riqueza que hay en algunos aspectos culturales que tenemos en Argentina, pero sobre todo nos muestra que lamentablemente en nuestro país se había iniciado y sigue todavía una, una lucha de clases, ¿sí? Hay una clase, un grupo de personas que pretenden dominar a todo el resto, ya sea por el dinero, las propiedades, el conocimiento, lo que fuera. Y entonces les decía que aparte de mostrarnos el Martín Fierro, la vida del gaucho y la vida en el campo y la vida en Buenos Aires, nos hace pensar en cosas que siguen sucediendo todavía hoy. Y después lo vamos a ir analizando. Esta es una introducción eh, para no enviarles mucho material de golpe. Preferí hacer un breve bosquejo para situarnos en el contexto en el que José Hernández escribe el Martín Fierro, ¿sí? ¿Cómo era Buenos Aires? ¿Qué pasaba en Argentina cuando José Hernández decide escribir el Martín Fierro? Y vamos a comenzar diciendo que José Hernández nació, se crió en el campo, en lo que hoy sería el partido de San Martín. O sea que tuvo una infancia en el ámbito rural, conocía muy bien el campo y también, obviamente, después desarrolló sus actividades en la ciudad. O sea que José Hernández conocía muy bien la vida del campo, la vida del gaucho y la vida en la ciudad. Eh, yo acá hice unos círculos donde vamos a ver que en cada círculo tiene un nombre y paso a explicar de qué se trata esto. En primer lugar, la ciudad de Buenos Aires no era como es ahora, obviamente. Tenía una parte, eh, digamos, muy exclusiva, donde vivía la gente rica, la gente eh, que eran oligarcas. De paso, pensemos, porque se escucha mucho hablar de esta palabra y así brevemente y de manera sencilla, un oligarca es alguien que además de tener dinero, ostenta el poder y la dominación sobre los demás. Es decir, tiene dinero, tiene propiedades, tiene bienes, pero además es aquel que lo quiere todo, ¿sí? Aquel que quiere imponer una ideología, que los demás piensen como él, obligar a los demás a vivir de una manera, beneficiarse siempre él, a costa del otro. Es una palabra muy compleja, pero que define a estas personas cuyo mal no era tener dinero, sino eh,
proponer una distribución injusta del dinero. Ellos querían todo y darles unas migajas a los que realmente trabajaban. Y más todavía vamos a ver lo que ocurrió a partir de este sistema oligárquico dominante que hizo con el gaucho, por ejemplo. Bueno, pero volvamos a la ciudad era un lugar donde eh, tenía un lugar donde vivía la gente de bien, la gente, digamos, se la llamaba así, ¿no? Gente eh, muy poderosa, muy rica. Esta gente podía viajar, podía ir a Europa, de hecho lo hacían con mucha frecuencia. Es- Pudieron estudiar en Europa, traían libros, en sus casas tenían grandes bibliotecas, eh, privilegios que el resto de la ciudadanía no tenía, ¿no? El resto del pueblo. Y obviamente esta gente también eh, tenía un deseo de que Buenos Aires se parezca a París, por ejemplo. Ellos tenían la idea de que lo europeo era algo superior, algo a lo que nosotros teníamos que aspirar, buscar ser como los europeos, vivir como ellos. Bueno, en fin, traían esas ideas, incluso en la arquitectura se puede ver todavía en algunas casas, si uno recorre Avenida de Mayo, Recoleta, Palermo, ¿no? Y después la ciudad, en las afueras de la ciudad ya cambiaba la cosa, ¿sí? Había personas que tenían una forma de vida muy distinta. Vivían precariamente, les faltaban muchas cosas, no tenían acceso a la educación, ni a todos esos privilegios que nombré antes que podían tener algunos en la ciudad. Obviamente, esto significaba que tampoco podían tener opinión, eh, participar en los debates, en las decisiones. Así que en la ciudad tenía un borde, digamos, que tampoco era muy agradable para la gente de la ciudad, donde ahí se encontraban los mataderos, las curtiembres, eh, las pulperías, los almacenes de ramos generales. Y ahí, bueno, la gente que era marginada de ese núcleo rico de la ciudad, ahí tenían sus actividades, ¿no? Era un momento de mucha tensión política. eh, Argentina, después de 1816, habiéndonos declarado independientes, aún así había mucha tensión entre Buenos Aires con las provincias, en fin, había muchos problemas. Y así más o menos era la vida en Buenos Aires, como comenté recién, ¿no es cierto? La ciudad tenía dos aspectos, el aspecto céntrico, digamos, donde vivía la gente con poder, y ahí podíamos ver comerciantes, yo acá les puse en un cuadrito más o menos, eh, los que, los que vivían en la ciudad y no se sorprendan, puse ricos, oligarcas, intelectuales, comerciantes, profesionales. Hay otras categorías también, pero ahora no, con que sepamos que vivían esta gente acá, pero también esclavos. ¿Por qué? Porque esta gente rica tenía esclavos para hacer las tareas domésticas. Y ahora vamos a pasar al campo. En el campo, en el segundo círculo, o sea, primer círculo, ciudad. Segundo círculo, el campo. En el campo vive el gaucho. El gaucho es un hombre que o trabaja para un estanciero, para alguien que tiene mucha cantidad de campo, o tiene su tierra, su pequeña chacra, su casa, su rancho, y se dedica a criar caballos, vacas, también en algunos casos a la agricultura. Es un hombre trabajador. La vida del gaucho es muy dura porque no tienen las comodidades que hay en la ciudad, no tiene acceso a la medicina, a la educación, a las cuestiones culturales, está en su hábitat, digamos, en el campo, pero eso no significa que no sea feliz ahí, ¿no? Acá viene la cosa. El gaucho tenía sus actividades, sus fiestas, la yerra, eh, donde se juntaban para comer un asado, para tomar mate, tenían las guitarreadas, los bailes, tenían sus características, sus actividades eh, culturales, ¿sí? La música, la guitarra, los payadores.
por ejemplo, que se desafiaban, que hoy podríamos pensar en el rap, el hip hop, y la verdad que no hay mucha diferencia con la payada, porque los payadores se desafiaban y a partir de una palabra tenían que hacer una improvisación con rima y con significado, ¿sí? Eso era lo importante. Tenían esta cualidad de que podían hacerlo muy bien. El gaucho vivía en ese ámbito de esta manera. Luego viene el desierto. En el desierto habita, como le llamaban, el indio o los salvajes. En realidad, nosotros lo que podemos ver más allá del campo es la vida de los pueblos originarios, ¿sí? Que se organizaban según sus tribus, según este, sus etnias, eh, tenían sus problemas, tenían su estilo de vida, tenían todo lo que les pertenecía a ellos y la manera en que ellos vivían era absolutamente conectados con la naturaleza. eh, y acá el problema es que de la ciudad no solamente incursionaron en el campo para molestar al gaucho, para sacarle las tierras, para hacerlo esclavo, para hacerlo soldado, a contra de su voluntad, sino también que fueron al desierto, ¿sí? ¿Para qué? Para aniquilar al indio. El indio, o estos pueblos originarios, ellos eran considerados por ellos como animales. eh, Nadie que matara a un indio iba a ir preso, por ejemplo, para darles una idea. Entonces, hoy vamos a tener en cuenta estos tres círculos. Yo no quiero marearlos con mucha información. Quiero que empecemos este nuevo tema con esta reflexión. La temática de esta reflexión, en realidad, tendría que haber empezado por esto, es la dicotomía o esta contradicción que Sarmiento llamó civilización o barbarie. Sarmiento, que está a favor de la gente de la ciudad, porque él dice que la civilización únicamente puede ser encontrada en la ciudad, ni en el campo, menos en el desierto, y que tenemos que elegir si queríamos civilización o barbarie. O sea, él no piensa en ningún momento la convivencia, el respeto por las características culturales diferentes que tenía, por ejemplo, una persona de la ciudad con un gaucho. ¿Por qué obligar al gaucho a vestirse como un europeo? El gaucho estaba feliz con la vida que tenía, pero Sarmiento, él lo dice y vamos a ver, yo les voy a pasar fragmentos del libro Facundo, que escribe Sarmiento, y ahí él es muy claro con respecto al gaucho, y es muy claro con respecto a lo que él presenta, civilización o barbarie, o sea, tenemos que elegir, les dice él a la gente. Bueno, esta idea pegó muy fuerte, entonces, como les decía, empezaron desde la ciudad, a desplazar y a perseguir injustamente al gaucho. Rápidamente acá les muestro que les hago un breve resumen. La ciudad, por ejemplo, bueno, diferencias de clases, oligarquía y esclavitud, el centro y las afueras, imitar a los europeos. Esto es de lo que estuve hablando, así que eh, no quiero extenderme con esto, pero sí eh, quería que ustedes tuvieran esta idea de cómo era esta división. Y más o menos es así, ¿sí? Tres grandes círculos donde la ciudad tenía todo el poder, los que tenían plata estaban en la ciudad, y entonces empiezan a pensar, ¿por qué todos esos gauchos que viven en el campo, por qué los dejamos que tengan esas tierras y las podemos tener nosotros? En 1860 ya la revolución industrial en Europa, eh, fabricaban máquinas para todo, y entre esas máquinas estaban las máquinas agrícolas para la agricultura, ya habían llegado a Chile. Entonces acá se planteaban un gaucho tiene un rancho, un montón de tierra, entonces el, la cuestión era desplazar al gaucho, y al gaucho o lo perseguían
les quitaban las tierras o los metían presos, caían las milicias y los obligaban a ponerse un uniforme y trabajar como soldado, 6 meses. ¿Para qué? Para ir a matar indios. Esto lo hacían, digamos, se lo imponían, lo obligaban, no era que ellos lo podían elegir. Así que este es el panorama que quiero que ustedes tengan y cuál es la consigna, porque acá no van a ver una consigna ya que es una introducción al tema, pero sí yo les diría que esto lo repasen, que tengan bien en claro qué pasaba dentro de cada círculo, ¿sí? Qué pasaba en la ciudad, qué pasaba en el campo, en el desierto, cómo era la vida del gaucho. En la ciudad se decía que el gaucho era vago, malo, asesino, salvaje, y en realidad la gente que decía esto no conocía la vida del gaucho. Por eso José Hernández va a escribir El Martín Fierro, este libro tan importante, para desmentir las cosas que se decían del gaucho. Eh, José Hernández en el Martín Fierro tampoco presenta un gaucho que es un bebé de pechos, como se diría, un angelito. No, el gaucho era un hombre recio, era un hombre que necesitaba ser así, porque vivía en un ambiente muy recio, muy difícil. Su trabajo era difícil, su trabajo era muy cansador, ganaba muy poco y su poca, digamos, con lo poco que era feliz, era contar en su casa y su familia. ¿Sí? El gaucho era familiero, era un ser muy social, como les decía antes, se juntaban para las payadas. eh, entonces, eso, digamos, José Hernández presenta al gaucho tal como es. Entonces, cuando lo presenta, vemos que lo que se decía en la ciudad no era así, era mentira. Eran mentiras que se decían para poder justificar lo que estaban haciendo con el gaucho. ¿Sí? Eh, y bueno, entonces ahora, insisto para terminar, que las ideas principales que tenemos que acordarnos, ustedes si quieren las pueden anotar para no olvidarse, para que podamos seguir trabajando una clase más, y es civilización o barbarie, la postura que presenta Sarmiento. Tenemos que ser o civilizados o bárbaros. O sea que el bárbaro no podía existir en esa sociedad ideal que presenta Sarmiento. Sarmiento también va a crear el sistema educativo y en el principio la primera escuela tenía como función, más bien, que el niño que ingresaba a la escuela aprendiera a obedecer, más allá de que podía aprender lengua, que podía aprender matemáticas, más allá de eso, lo importante era que ese niño iba a aprender en la escuela a obedecer y a entender que tenía que ser civilizado. Se le iba a enseñar esto de civilización y barbarie, para que ese niño crezca pensando que el sistema correcto era el de la ciudad. ¿Sí? Eh, Pensemos que esto va muy despacio porque en el campo las familias no tenían posibilidades de no tenían escuelas, ¿sí? Las que primero se fueron haciendo, no muchos tenían el acceso, pero los que accedían eran tratados con mucho rigor, con mucha disciplina, para formarlos de una manera, como querían ellos, ¿sí? Eso es una idea muy importante de lo que pasaba en la ciudad y con la idea de Sarmiento, civilización o barbarie. Después sacarle todo al gaucho, sacarle su tierra, su campo, su ganado, sus caballos, mandarlo como soldado, acusarlo de injustamente. Y el gaucho entonces al empezar a ser perseguido, después vamos a ver que reacciona y se defiende. Y después lo del indio, ¿no? Que es lo peor, digamos, la peor acepción que le dan a los pueblos originarios, a los habitantes naturales de esos lugares, es que son salvajes animales y que no merecen ni siquiera vivir. Así que bueno, no quiero que sea demasiado extenso este video.
pero como acá no tenemos una consigna para responder, sí para tomar nota, ¿sí? Para tomar nota de lo que yo estoy diciendo y las ideas principales, ¿sí? ¿Quiénes vivían en la ciudad? ¿Cómo se vivía? ¿Quién vivía en el campo? ¿Cómo vivía el gaucho en el campo? ¿Cuáles eran los peligros? ¿Qué hacían con los gauchos, los de la ciudad? ¿Qué hacían con con los indios en el desierto? Esos son los tres puntos que después vamos a desarrollar en una segunda clase. Y ya vamos a entrar en la clase que viene, vamos a entrar de lleno con la lectura de algunos versos del Martín Fierro. Vamos a empezar a ver qué dice el gaucho Martín Fierro, ¿sí? Bueno, que sigan muy bien y ya saben, cualquier duda me escriben. Cariño grande otra vez para ustedes y para sus familias.